Hola, bienvenido a la capacitación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales. Hoy queremos contarte que en Triguizar contamos con el Programa Integral de Gestión de Datos Personales, el cual ha implementado la compañía y tiene diferentes objetivos. Vamos a hablar sobre los más relevantes. El primero es garantizar que hacemos un tratamiento idóneo de los datos personales que recolectamos de los diferentes titulares. El segundo es establecer nuestras funciones y responsabilidades con relación a la gestión del tratamiento de datos personales. La tercera es una guía administrativa sobre las políticas y sobre los lineamientos con relación al tratamiento de datos personales. Y por último, nuestro objetivo con este programa es cumplir con la normatividad colombiana relacionada con la gestión de los datos personales vigentes en Colombia, los cuales son aplicables en este momento a la compañía. Vamos a hablar sobre unos conceptos claves que nos van a ayudar a entender un poco más sobre datos personales. El primer concepto es, ¿qué es un dato personal? Entonces, es muy importante que nos quede claro que un dato personal es la información que se puede asociar a una persona natural o que permite su identificación. Por ejemplo, el nombre de una persona natural, su edad, sexo, domicilio, donde reside, son datos de identificación. Por ejemplo, nuestros números de cuentas bancarias, nuestro historial crediticio, de créditos bancarios y demás son datos patrimoniales. Y tercero, nuestros datos biométricos como las huellas dactilares, el registro del iris, el registro biométrico de nuestra cara. Esos son datos biométricos. Lo que no es un dato personal es aquello que se asocia a una persona jurídica. Por ejemplo, el nombre de Triguizar, ese nombre como tal no es un dato personal porque es de una razón social, es decir, de una persona jurídica. Los siguientes conceptos que vamos a ver son los tipos de datos que existen, siendo el primero de ellos un dato semi-privado. Un dato semi-privado es aquello que no tiene una naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento puede ser o puede ser de interés para ciertos grupos de personas y no solo para su titular. Por ejemplo, los datos financieros, los datos crediticios, el comportamiento bancario de una persona, cómo es su score financiero, cómo es su puntaje financiero. Esto sirve para el tema de asignación de créditos y demás, y esto es un dato semi-privado, que es mío, pero que le interesa, por ejemplo, a los bancos para el tema de asignación de créditos. Esto es un dato semi-privado. El siguiente es un dato privado y es un dato personal que tiene una naturaleza íntima o reservada y que solo es relevante para la persona o para ese titular del dato y que en algunos casos, que en la mayoría o que siempre se debe solicitar la autorización expresa para tratar esos datos. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, el registro fotográfico, el correo electrónico personal son datos privados y si queremos tratar esos datos, siempre debemos tener una autorización expresa por el titular del dato. El siguiente tipo de datos es un dato público. Son aquellos que no son ni semi-privados ni privados, es decir, son públicos porque son datos que están contenidos en documentos públicos, registros públicos y o boletines oficiales. Por ejemplo, los datos relacionados al estado civil. Si yo soy soltera, casada, en unión libre y demás, eso es un dato público porque está contenido en información pública. La profesión oficio, datos personales existentes en las cámaras de comercio. Por ejemplo, en las cámaras de comercio aparecen los datos de los representantes legales de las compañías. Esos datos son públicos porque una cámara de comercio es un documento público. El siguiente tipo de dato que vamos a ver es el dato sensible. En este caso, un dato sensible afecta la intimidad de la persona y en algunos casos esos datos pueden generar algún tipo de autorización.
Si queremos tratar un dato sensible, es decir, recolectar de una persona natural estos tipos de datos, requerimos la autorización expresa de esa persona. Es decir, antes de yo preguntarle, a esa persona le debo solicitar su autorización para que yo trate esos datos. Por ejemplo, datos relacionados con mi origen racial o étnico. Debo solicitar la autorización expresa. Convicciones religiosas o filosóficas, datos relativos a la salud y datos biométricos como huellas dactilares, el registro de iris, entre otros. Estos datos yo debo siempre solicitar la autorización expresa al titular del dato. Lo anterior fueron los datos, los tipos de datos. Recordemos que son semiprivados, privados, públicos y sensibles. Son las 4 categorías. Si recuerdan, siempre hablé del titular del dato, de la autorización del titular del dato. ¿Y qué es el titular del dato? Es esa persona natural dueña de la información que se va a tratar. Es decir, tú que estás viendo esta capacitación, eres el dueño de tus datos personales, de tu nombre, de tu edad, de tu sexo, de tu registro fotográfico, de tu huella dactilar, de tu origen étnico o racial, en dado caso que aplique. Cada uno de esos datos son tuyos y tú eres el dueño de esos datos. Y debemos tener siempre presente que para que alguien sea una persona natural o jurídica, haga uso de mis datos, debe pedirme una autorización previa. Y ya vamos a hablar de qué es eso de la autorización. La autorización de datos personales es, valga la redundancia, la autorización que yo le doy a una persona para que trate mis datos. ¿Y qué es que los trate? Que los guarde, que los almacene, que los publique, que los analice. Todo el tipo de tratamiento que se le pueda llegar a dar a mis datos. Por ejemplo, ustedes cuando ingresaron a la compañía firmaron un formato de autorización de tratamiento de datos en el cual nos están dando la autorización para tratar sus datos y tenemos una obligación de tratarla para hacer todo el tema de, por ejemplo, pago de nómina, hacer todo el tema de pagos a prestaciones sociales, de registrar en nuestra información, por ejemplo, sus datos de contacto en dado caso de un accidente, para todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Es importante que siempre prestemos atención cuando autorizamos a las compañías a tratar nuestros datos. Aquí les quise traer, por ejemplo, dos formas de cómo nos piden los datos. Una, lo quise poner con este ejemplo de esta empresa de telefonía, que si yo quiero solicitarle algún servicio, como por ejemplo aquí es un tema de hogar, yo solo pongo mi celular, a qué ciudad pertenezco y le digo autoriza el tratamiento de mis datos. Es importante que siempre leamos la autorización porque yo puedo estar autorizando desde que me envíen información de promociones, de descuentos, de planes, hasta que si en algún momento yo tengo un plan con ellos, me puedan reportar ante las centrales de riesgo. Y aquí este es otro ejemplo que es de una empresa muy conocida que pertenece a un grupo empresarial y en esta autorización no solo estoy autorizando a esa compañía a tratar mis datos, sino que estoy autorizando a todo un grupo empresarial, a más de 4 empresas. Es importante nuevamente que siempre prestemos atención cuando autorizamos a las empresas a que las autorizamos, porque por eso a veces pasa que hay empresas que uno no conoce, que te están llamando a ofrecerte servicios, a ofrecerte promociones, a ofrecerte productos y tú no sabes de dónde obtuvieron tus datos. Puede que en algún momento tú sí hayas dado esa autorización y no lo recuerdas porque de pronto no nos detenemos a leer esa autorización del tratamiento de datos. Entonces, estos son los conceptos claves para entender un poquito el mundo del tratamiento de los datos personales. Entonces, recordemos los datos básicos. ¿Qué es un dato personal? Los, y recordemos que es el que está asociado a una persona natural. ¿Cuáles son los tipos de datos? Que es privado, semiprivado, público y sensible. Recordemos que el otro concepto importante es el titular del dato, que es la persona natural dueña de sus datos, y la autorización del tratamiento de datos. Entonces ya tenemos esos conceptos claves interiorizados.
Adicional, con relación al programa integral de gestión de datos personales, es importante que sepamos cuáles son nuestras responsabilidades. En este caso, somos responsables todas las personas de la compañía de hacer un uso adecuado de los datos. Y si desde tu rol como colaborador recolectas datos personales, es necesario que siempre cuentes con la autorización de la persona y asegurarnos que las bases de datos que almacenamos tengan suficientes controles para que esas bases de datos no vayan a ser robadas, no vayan a ser perdidas, que de pronto no tengamos los controles y se pierde esa información. Entonces es importante que si nosotros recolectamos datos de personas naturales, sepamos que debemos, uno, contar con la autorización de esas personas y dos, guardarlos en lugares seguros. Si, por ejemplo, vas a recolectar datos a una nueva persona y tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con el oficial de protección de datos personales, que en este caso es Natalia Peña y es quien te está hablando, y puedes decirle, oye Natalia, voy a recolectar datos, por poner un ejemplo, este es solo un ejemplo, de los clientes que más productos consumen en el distribuidor. Entonces podemos desarrollar un formulario que contenga esa autorización de tratamiento de datos. No quiere decir que no podamos recolectar la información, quiere decir que lo debemos de hacer de una forma correcta y todo debe tener un porqué y un para qué, porque las estamos recolectando, para qué nos va a servir, cuál va a ser el fin. Entonces, si tienes alguna duda, puedes consultarme, que yo con mucho gusto te voy a ayudar y te voy a orientar sobre el adecuado tratamiento de datos personales. O de lo contrario, puedes consultar el programa integral de gestión de datos personales que vas a encontrar en nuestra plataforma de CAWAC, que es nuestro sistema de gestión donde podemos encontrar todos los documentos relevantes de la compañía. Con esta capacitación queremos dar fin a los conceptos del programa integral de gestión de datos personales y a continuación resolverás una evaluación sobre los conceptos claves que hablamos el día de hoy y si tienes alguna duda no dudes en contactarme para solucionar cualquier inconveniente que tengas. Espero que los conceptos hayan quedado claros y que apruebes la evaluación para que continúes con los módulos de capacitación.